conversión de Ratzinger. Tenemos un video que hablamos un poco cuando Benedicto XVI falleció de la conversión de Benedicto XVI. Benedicto XVI también, el cardenal Ratzinger, fue parte de, lamentablemente, la imposición de la nueva forma. Y luego él se da cuenta de los problemas, porque es que vemos las monstruosidades que tenemos ahora. Lleva tiempo ya el abuso que se ha hecho de unas palabras del cardenal Ratzinger en el prólogo de un libro del liturgista Klaus Gamber, a quien admiraba. Escribía Ratzinger ya por 1989. La reforma litúrgica se ha alejado cada vez más de su origen en su ejecución concreta. El resultado no ha sido una revitalización, sino una devastación. Lo que ha ocurrido ampliamente después del concilio significa algo completamente diferente. En lugar de la liturgia que se desarrolló, se ha impuesto una liturgia fabricada. Se ha pasado del proceso vivo de crecimiento y desarrollo al de fabricación. Estas críticas hizo Ratzinger al modo en que el Novus Ordo se estaba implementando. Por supuesto que, sin caer en el exceso de considerarlo inválido o dudoso, como hacía Lefebvre, faltando a la obediencia y la sospecha a la sede apostólica. Antes del Concilio Vaticano II, Ratzinger hacía un análisis de las falencias de la liturgia romana, en que, decía, se haría puesto tanto énfasis en encarar a Lutero con el sacrificio que hay en la misa, que se había prácticamente olvidado su sentido de banquete. Así también la falta de conexión entre el pueblo y los sacerdotes, tanto por la forma de la celebración como por la lengua en uso. La liturgia romana, decía, se había petrificado de tal forma que si los santos de su tiempo se alimentaron de ella, lo hicieron de modo accidentado, a su lado, y no directamente de esa liturgia romana que frecuentaban. Más adelante, ya cuando tuvo que hacerse cargo del caso Lefebvre, hizo las concesiones ya mencionadas, concediendo incluso que expresar el deseo de una nueva revisión es posible. Sin embargo, que no ponga en duda la legitimidad de la liturgia de la Iglesia. Yendo más a fondo, esta conversión de Ratzinger fue algo que se podía percibir en sus escritos desde mucho más atrás, incluso durante la publicación del nuevo misal por parte de Pablo VI. Pensaba así Ratzinger en sus años como estudiante en Ratisbona. Se destruyó el antiguo edificio y se construyó otro, si bien con el material del que estaba hecho el edificio antiguo y utilizando también los proyectos precedentes. El hecho de que se presentase como un edificio nuevo nos ha producido unos daños extremadamente graves, porque se ha desarrollado la impresión de que la liturgia se hace, que no es algo que existe antes que nosotros, algo dado, sino que depende de nuestras decisiones. Ahora bien, eso no quiere decir que Ratzinger haya estado en desacuerdo con la reforma litúrgica como un totum, y mucho menos con el concilio, sino más bien con su implementación. En su misma autobiografía, publicada hace solo unos años, dice: «No hay ninguna duda de que este nuevo misal comportaba en muchas de sus partes auténticas mejoras y un verdadero enriquecimiento». Y también, en la vida de la Iglesia es dramáticamente urgente una reconciliación litúrgica que vuelva a reconocer la unidad de la historia de la liturgia y comprenda el Vaticano II no como ruptura, sino como momento evolutivo. Tenemos necesidad de un nuevo movimiento litúrgico que haga revivir la verdadera herencia del Concilio Vaticano. Ratzinger valoró fuertemente los avances de la reforma litúrgica hasta sus años finales de vida. Dijo en junio de 2018: «La reforma litúrgica del Vaticano II es también un paso hacia una comprensión teológica más profunda de la Eucaristía». Del mismo modo, sobre las plegarias ya mencionadas del Novus Ordo, dijo un año después: «Fue una novedad emocionante que la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II ofreciera la posibilidad de elegir entre 4 plegarias eucarísticas. Aparece ahora una oración eucarística extraída de la tradición apostólica de San Hipólito, por lo que se remonta a la primera mitad del siglo III. Con esto podemos decir, Benedicto jamás se habría, entre comillas, convertido a la postura dañina e ideologizada de Luis Román,
que trata de achacarle para ponerlo como un similar a sí mismo.